En la parte superior del video podrán ver una pequeña mancha que es el objeto que se acerca poco a poco, el objeto volador no identificado, el cual vamos a analizar. Este es un video grabado en San Vicente Chicoloapan, en el Estado de México, el 23 de febrero del año 2022, más o menos a la 1:36 de la mañana. En la toma vemos un perrito negro en una bolsa, otro perrito rascándose y otro que no se ve hasta que se mueve. Vemos un objeto que ya llegó y está bajando. En ese momento, uno de los perritos se da cuenta de su presencia y le ladra. El otro inmediatamente ladra y sale un tercero y este le corta el paso y el objeto cambia de trayectoria. Los tres perros están intrigados y le están ladrando y el objeto sigue su camino de ese cambio de trayectoria. Y hay un como canal que nuevamente el objeto va a cambiar su trayectoria en ese momento y va a ir elevándose poco a poco. Aquí tenemos otra cámara, regresamos al tiempo, ahí está el perrito blanco rascándose y el otro está en la bolsa acostado, me imagino que son bolsas de basura. Entonces, este es otro ángulo, yo le digo el ángulo lateral. Y bueno, muchas personas, esto ya se hizo viral, estos videos, pero muchas personas dicen que puede ser un video montaje, algunos otros dicen que es un efecto de CGI, que sería más o menos lo mismo, eh, que es un globo de helio desinflado y que simplemente se lo está llevando el viento, o que es un dron con un objeto colgando, el objeto que estamos viendo. O también otros dicen que es un dron disfrazado, que tiene una sábana encima o una especie de tela. Para esto tenemos que analizarlo a detalle. Esta es la cámara que yo le digo posterior o la cámara trasera. Vemos el objeto en la parte superior izquierda como va bajando. Igual es lo mismo pero de diferente ángulo y esto es muy importante porque nos permite triangular las trayectorias y las posiciones del objeto. Igual aquí se ve cómo le ladran los perros, el que se atraviesa cambia su trayectoria. Y aquí se va a ver un poquito más ese cambio de trayectoria que les digo cuando cruza el canal. Vamos a analizar muchos detalles que no han visto, que mucha gente no ha presentado, se les ha pasado. Vamos a tratar de sacar la forma de ese objeto. Vamos a hacerle un mejoramiento con inteligencia artificial y vamos a crear un modelo de 3D a partir de los resultados que obtengamos. Todo esto con el fin de descubrir qué es lo que estamos viendo. Vamos a hacerlo con la cabeza fría, vamos a analizar los datos y vamos a ir viendo si es una cosa, si es otra, o en realidad es un ente que no conozcamos, o un ser que todavía no tengamos en nuestra cabeza. Tal vez algunos ya lo hayan visto, pero no sé, o tal vez solo sea un globo. Por eso tenemos que hacer este análisis. Es muy importante. Bueno, vemos cómo el objeto se pierde en el horizonte y seguimos adelante. Vamos a iniciar con el análisis. Vamos a ver primero la trayectoria muy rápido del objeto. Este es el inicio del video principal. Podemos ver a los perritos que están en este lugar y vamos acá arriba en el recuadro superior. Vamos a iniciar y ahí se empieza a ver el objeto moviéndose, o sea que el objeto siempre está en el video. Luego aparece enfrente de un árbol, se eleva y vuelve a bajar en este punto. Seguimos con él, vamos bajando, llega al nivel de piso, los perros cruzan en su camino, cambia de posición o cambia de trayectoria, llega a este punto donde hay un canal y vuelve a cambiar de trayectoria y empieza un ascenso.
Ok, este es el video principal y vamos a ver qué hacen los perros que están aquí descansando. Me imagino que iban a dormir. Estas son bolsas de basura, me imagino. Se sube el perro negro, este que se está rascando está ahí y de repente se va y lo acompaña. Hay uno por este lado que no se nota hasta que baja el objeto. Este perro es el primero en darse cuenta de que viene el objeto, le ladra, el otro despierta o se asoma, se acomoda, lo ve y empieza a ladrar y sale el tercer perro a ladrarle y el tercer perro es el que le corta el paso de este lado y luego se regresa. Y tenemos un cuarto testigo que es un perro que está del otro lado de la calle. Este perro, voy a regresar la toma, viene caminando, escucha, ve el objeto y se acomoda, se gira para ver lo que está pasando. Entonces tenemos uno, 2, 3 y 4 testigos caninos y un objeto que está atravesando en medio del lugar y alteró a los perros. Entonces esto nos está indicando a mi punto de vista que realmente el objeto está en el lugar. Vamos a analizar las luces y las sombras más adelante, pero para empezar pues yo lo doy como algo real, físico, tangible que podemos ver ahí. Este es un filtro de diferencia de tiempo. Aquí podemos ver el objeto y los elementos que se están moviendo volumétricamente mientras aísla los demás partes del video o los demás píxeles. Esto se logra gracias al eco. Utilicemos diferentes frames de tiempo y eso nos da una volumetría. Es muy similar a lo que hace un sonar, nada más que el sonar lo hace con sus ondas de sonido y este lo hace con el tiempo. Podemos ver el objeto, su volumetría e imaginar a grandes rasgos cómo es y lo que está pasando. También vemos a los perros corriendo alrededor, generando el volumen que tienen y esto nos ayuda para poder definir los objetos que realmente existen y están en movimiento en el plano. Bueno, vamos a seguir viendo otros videos y espero que vayan armando este rompecabezas conmigo, porque en realidad es muy interesante lo que estamos viendo. Aquí podemos ver las tres cámaras unidas, podemos ver lo que pasa al mismo tiempo, están sincronizadas, sincronizamos el tiempo de las tres y los recuadros que necesitábamos para ver lo que está ocurriendo realmente. Podemos ver en la cámara de abajo el ser, podemos ver en un recuadro el detalle, el ser u objeto u elemento u dron o globo o lo que sea, o que imaginen que sea, está aquí y está aquí. Lo podemos ver al mismo tiempo en todas las partes. Vamos de regreso. Vamos a analizar. Primero, lo que quiero saber es si esto es real, si este objeto es real. Entonces necesitamos ver las sombras. Necesitamos ver dónde están interactuando las sombras. Ya vimos que con los perros reaccionan directamente, le ladran y todo. Entonces, a mi punto de vista, eso es real. Está puesto. Pero tenemos que checar las sombras. Entonces, ¿dónde podemos encontrar los elementos de sombra? Por ejemplo, cuando pasa por aquí, se genera una sombra en esta casa, en esta casita o en esa ventana. Eso quiere decir que hay una interacción con la luz del ambiente, de los focos o de la cámara y está generando una sombra sobre esta ventana. Entonces es algo sólido. Aquí, de este lado,
podemos ver algo muy importante, la sombra del objeto. Ustedes se dan cuenta, los perros tienen sus sombras y las sombras están pegadas a sus patas. Pero el objeto, cuando la sombra se acerca más, es en este punto. Es el punto más bajo que llegó. Y después su sombra se aleja de él. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este punto empezó a volar o a levantar el vuelo. Entonces llegó a ese punto, la sombra está más cerca del objeto, se levanta y la sombra se va difuminando. También vemos que está a contraluz en esta parte. Eso quiere decir que las luces de acá le están dando en la cara frontal y estamos viendo la parte posterior. Entonces es un objeto sólido, físico, que genera y recibe, genera reflejos, recibe luz y proyecta sombras. Esto es muy importante. Entonces es un objeto real, 100% físico, que estuvo en el lugar. Y bueno, con eso desechamos si es CGI o si es montaje, ¿no? Vamos a ver ahora un poco la forma y el movimiento que tiene. Para hacerlo, nos vamos a acercar en este punto, en este recuadro, y vamos a tratar de entender la forma. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí tiene una especie de holanes que cambian su forma cuando se va acercando a la Tierra. También tiene unas protuberancias que yo les digo brazos. Son pequeños, no sé cómo llamarlo, chipotes o no sé, es difícil entenderlo porque simplemente salen picos de los costados. Ustedes pueden ver, este pico es una especie de espada muy larga que en unos cuadros no lo tiene y de repente aparecen y aparte genera reflejo. En este lado también parece que salen algunos picos y aquí podemos ver otro. La figura, la figura parece que tener dos cabezas. Decían que eran dos pequeños cuerpos agarrados o que iban de la mano o eran dos seres. A mí me parece por lo que vemos en el detalle que es un solo ser y tiene una especie de dos cabezas, una más alta y otra más pequeña. Y el cuerpo pues es el mismo y la parte de abajo es flexible y tiene protuberancias en los costados y saca unas especies de, no sé cómo decirles, espadas, navajas, picos con reflexión. Lo curioso es que este pico empieza a hacer eso cuando el perro se da cuenta que está ahí y me imagino que le ladró, salen los primeros picos. De hecho aquí se ve como una espada muy larga. No sé si lo alcanzan a notar. Eso quiere decir que lleva un movimiento interior. Y aparte, la base son como si fueran sábanas moviéndose. Pero tienen que recordar que este video está acelerado. Lo estoy acelerando yo. Entonces su tiempo real sería algo así, más o menos. Es muy lento. Pero si lo muevo rápido, se ve como tela que se la lleva el viento. Pero en realidad se está moviendo muy lento. Pero tiene un movimiento. Y cuando se va alejando, aquí que hace su segundo cambio de trayectoria, esto lo podemos ver en la toma superior, su forma.
Aquí lo vemos y lo vamos a ver a contraluz. Y, oh, aquí se ve el pico que les comentaba. Lo va sacando en esta parte, no sé si alcancen a ver los píxeles. No sé qué sea eso, pero tiene un pico aquí largo y tiene sus brazos, yo les digo. Y vamos a ver los pies, cómo son de este lado. Pues no, me imagino que es la parte baja del cuerpo. Y esto lleva movimientos. Entonces es algo muy extraño. Y ahí se eleva. Y aparte parece que tiene reflejos. Vamos a ver la otra toma, a ver qué alcanzamos a ver. De este lado, aquí lo vemos, como baja, se eleva, se va elevando. Y aquí se está moviendo. No sé si ustedes alcanzan a ver cómo al parecer cabecea y mueve la parte baja y luego se mueve esta parte independiente a la otra. Se va moviendo en el aire. Entonces, aparte de ir volando, lleva un movimiento independiente. Y esto es lo que se me hace muy interesante. ¿Qué opinan ustedes de eso? Aquí se ve cómo se mueve. Pam, pam, pam. Se va como sacudiendo. Ya lo chequé varias veces. Parece que no es error del pixel, simplemente se va moviendo. No se ve que traiga cuerdas en ninguna parte, no se ve que lo vaya arrastrando ningún dron. Eh, no parece ser que sea un dron disfrazado, como dicen algunos otros. Y bueno, aquí podemos ver los cuadros, cómo se mueve, cómo se cierran los perros y cómo se va del lugar. ¿Qué les parece a ustedes? Interesante, ¿no? Vamos a ver ahorita las trayectorias para librarnos de algunas dudas que tenemos y seguir con el análisis de este ser, de este objeto o de este elemento que se cruzó en el camino de estos perritos que se espantaron e hicieron todo lo posible para alejarlo. Bueno, seguimos adelante con el video. Aquí con un efecto de eco de tiempo podemos analizar el movimiento real del objeto, ser o elemento que estamos viendo en la toma. Y podemos darnos cuenta exactamente lo que pasó. Hasta el punto donde se va. Ahí me pasé un poco la toma. Y ahí está el cuadro final. Vamos a checar esto a detalle. Podemos ver cómo va descendiendo y hay dos cosas que nos vamos a dar cuenta. El movimiento y la iluminación. La iluminación, vemos que hay un radio que corresponde la luz con lo que está aquí en el ambiente. Si ustedes ven, el radio de luz está siendo afectado aquí y en este elemento se está volviendo a la luz del foco, o sea, está a contraluz y aquí va perdiendo iluminación, o sea que la iluminación corresponde, es un elemento que está recibiendo fotones y los está reflejando. También hay puntos de reflexión de acuerdo a su movimiento. Ok, ya vemos que está aquí en el lugar, que es real, que existe. Vamos a ver su movimiento exacto. Vemos cómo baja y en este punto vamos para atrás, para que me entiendan. Aquí cuando va bajando y vienen los perros hacia adelante,
El objeto o el ser toma una decisión, desacelera. ¿Cómo sé que desaceleró? Porque vean cómo se amontonan los cuadros en ese lugar. Y ahí mismo cambia su trayectoria. Esto es increíble, ¿eh? Un globo no podría hacer eso. Dicen que los perros pueden generar el aire o una turbulencia para que cambiara así. Es improbable porque aparte de que traía una velocidad de descenso, y si era un globo desinflado, viene con el viento, ¿no? Y el viento no desapareció aquí. Entonces, si los perros generaron una turbulencia, esto debió de haber salido hacia acá. O sea, debió de haber sido a 45 grados, no a 90 grados. Y no debió de haber habido desaceleración como hubo en este caso. Entonces, para mí esto es muy importante porque estamos desechando la teoría del globo desinflado. Y por si fuera poco, tenemos un segundo cambio de trayectoria, que no se nota aquí, pero lo podemos notar en este punto. Esta es la toma posterior, que yo así le llamo. También tenemos toda la trayectoria, como baja, llegan los perros. Esto está recortado, lo puse así para que se notara mejor el efecto. Y aquí es el primer cambio de trayectoria. Regresa y en este punto, aquí está el segundo cambio de trayectoria. ¿Vieron el corte? Llega aquí y se va hacia allá. Cambió totalmente de trayectoria por segunda vez. Y vamos a ver el descenso, que me encanta cómo asciende, perdón, cómo se eleva. Parece un dragón. Lleva un movimiento, no lleva un movimiento lineal hacia arriba, sino baja, levanta, baja, o como si fuera una serpiente. Por eso es importante esta gráfica de trayectorias, para entender exactamente cómo se está moviendo. Entonces estamos de acuerdo que son dos cambios de trayectoria. Uno primero cuando toca piso o llega lo más cercano al piso, que es aquí, y el segundo es en este punto. Vamos a ver la otra cámara. Vamos a la otra cámara para que vean cómo se ve. Aquí está. Es lo mismo, pero del otro ángulo, de un ángulo lateral, yo digo. Aquí se ve cómo cambia de trayectoria y aquí se ve cómo se eleva. No se va al ras del piso, se eleva y luego aquí cambia nuevamente de trayectoria en esta posición. Entonces tenemos este cambio y este cambio de trayectoria. Y empieza con ese movimiento de serpiente ascendente. Esto para mí es un vuelo controlado. Es muy difícil que sea un dron que está oculto bajo las sábanas por el movimiento que tiene. En primera es muy vertical este elemento. Y está aplastado y está ancho. Y para mantenerlo en esa posición y un dron oculto bajo sábanas sin entrada de aire, sería muy difícil. Y hacer esta rotación, si fuera que un dron viniera arriba y lo trajera colgando, cuando el dron en este punto girara, este elemento, como está colgando, se volvería un pequeño péndulo y se inclinaría hacia adelante un poco y luego se incorporaría nuevamente al movimiento del dron que va arriba. Entonces, esta trayectoria está eliminando la teoría del dron que lo trae colgando, o sea, de un dron que trae colgando un elemento que parece, no sé, un fantasma doble o algo así, por este movimiento.
se ve que el movimiento se genera en este punto, el radio de giro es en este punto. Ustedes vean a detalle lo orgánico que es esto y cuántos cuadros tardó. Tardó casi nada y lo pegado que está un cuadro de otro. Hay que recordar que estos son cuadros de video. Entonces, aquí va más lento. Vean, este va acelerado, aquí hay una desaceleración, en esta parte la desaceleración es mayor y después se empieza a acelerar nuevamente porque se empiezan a separar los cuadros y luego cambia la trayectoria. Por eso me encantan estas gráficas porque nos dice volumétricamente el movimiento, podemos ver tiempo y espacio al mismo tiempo. Y esto pues es fascinante a mi punto de vista. Vamos a seguir con las formas. Vamos a seguir analizando esto que está muy interesante para mí. Vamos a hacer algunas imágenes mejoradas con inteligencia artificial a ver si podemos alcanzar a ver algunos detalles del objeto, ser o elemento que tenemos en estudio en estos momentos. Muchas gracias, vamos a seguir con esto y los veo. Estas son las imágenes mejoradas con inteligencia artificial para intentar entender un poco la forma del objeto que estamos viendo, del ser, la entidad o lo que sea que estaba ahí. Esto nos ayudará a darle una estructura más rígida y a entender su movimiento. Son 14 cuadros del video, los cuales los podemos ver aquí arriba. Estos 14 cuadros, que son representativos de su forma, podríamos decir. Y aquí los tenemos aislados y ya más limpios. Aún así es difícil comprender lo que está pasando, pero aquí los tenemos un poquito más limpios, sin fondo. Podemos ver que hay dos elementos, dos cabezas, que hay un cuerpo que se está moviendo, hay una base que tiene movimientos independientes, hay unas especies de picos que salen a los costados y una especie de brazos que tiene. Parece como si fuera encerrado y se fuera moviendo adentro de una bolsa o de una sábana. De hecho, parecen los clásicos fantasmas, pero dobles. Y a los clásicos fantasmas le podemos agregar estos picos o espadas que salen a los costados, con reflexión. Entonces, estas son las imágenes mejoradas con inteligencia artificial de lo que estábamos viendo en los videos anteriores. De aquí vamos a sacar un modelo tridimensional, el cual se los voy a presentar en el siguiente video, para tratar de encontrar o entender la forma de este ser, de este objeto o de este elemento que se encontraron las cámaras de seguridad. Bueno, seguimos adelante. Este es el resultado volumétrico tridimensional que obtuvimos después de nuestro análisis. Después de ver la forma del metraje original, que es este, y de los resultados que obtuvimos de las imágenes mejoradas con inteligencia artificial, que ustedes las pueden ver del lado derecho de la pantalla. Entonces obtuvimos este elemento volumétrico o la representación de lo que estamos viendo. ¿Y qué es esto realmente? Bueno, ustedes pueden ver del lado izquierdo, arriba, en el metraje original, aquí les voy a mostrar con un cursor, los volúmenes, primero el volumen mayor y el volumen menor, que podrían ser cabezas, que no hay separación entre ellos. Pueden ver esta especie de elemento flexible en la parte baja,
que parecería tela, pero en realidad se mueve demasiado lento para que sea tela. Necesitaría un viento muy lento y que fuera muy ligero. Se ve normal cuando acelero el video, pero este es el video en tiempo real, entonces esta parte a mi punto de vista es demasiado lento y estos movimientos de los brazos son muy rápidos, salen pequeñas protuberancias por todas partes y una especie de espada muy larga que aquí la representamos. Aquí se ve en la inteligencia artificial cómo van saliendo las protuberancias. Y bueno, ¿qué es esto? No estoy muy seguro, no puedo decirles exactamente qué es, pero sí les puedo decir que no es. Esto no es un globo de helio desinflándose. ¿Por qué? Porque ya vimos que cambia de trayectoria 2 veces. Y de una manera muy importante. Primero a 90 grados y luego hace otro giro a 90 grados y luego se eleva. Entonces un globo de helio no cambia así y no hace un giro, no hay una desaceleración. Los perros no hubieran podido generar una turbulencia y aparte el viento para que cambiara de dirección. Esto. Además vemos los árboles que no se mueven las hojas, los árboles que estaban alrededor. Eso quiere decir que no había viento esa noche. Y bueno, ¿qué más les puedo decir para decir que esto no es un globo? Tiene elementos flexibles y se mueve en el interior y saca una especie de espada. Un globo no es móvil, no se puede mover así, tendría que ser un animatronic y para ser un animatronic pues tendría que tener, no, sería imposible que tuviera motores interiores. ¿Por qué? Porque se está tapando. Entonces también ya con eso puedo decirles que no es un dron disfrazado, porque es muy vertical el elemento, ustedes lo pueden ver de costado, es muy plano, de frente es muy ancho. Entonces, para mantener esta vertical, ¿dónde metemos las aspas? ¿Dónde metemos el motor? ¿Y cómo estabilizamos esta estructura? Y aparte que lo controlemos a detalle. Es muy difícil. Es muy difícil. Simplemente esto taparía el aire y se haría un enredo con las aspas en el interior. Si tuviéramos un dron y lo lleváramos colgando este elemento, también no tendríamos por qué tener una parte más alta y una parte más pequeña. Porque simplemente no se podría equilibrar perfectamente. Y cuando llegara aquí el cambio de dirección, este cuerpo seguiría su trayectoria hacia adelante y luego regresaría por la cuerda y la distancia que tendría el dron arriba. Y no, aquí está el eje, el cambio y el giro que se da está dentro de esta estructura. Entonces, a mi punto de vista, esto no va colgado de un dron y no es un dron disfrazado. Entonces, para mí no es un globo. Para mí no es un dron disfrazado y para mí no es un dron que lleva colgando este elemento. ¿Qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? Que lleve cables, no son notorios y además la distancia que recorre en todo el video, ustedes recuerdan cómo se tarda en desaparecer de la cámara y desde que me está corriendo viene el objeto volando, desde que inicia la primera toma, la primera cámara, se ve cómo entra en escena el objeto. Entonces, tal vez es algo más que no sabemos, algo más que no conocemos. Si ustedes buscaran inteligencias no humanas, realmente no deben de tener la forma de humanos o de algo que conozcamos. Tal vez esto sea una inteligencia no humana, o tal vez sea un ser que no conocemos. Tal vez hasta sea un ser que utilice helio para moverse, ¿no? Y sea más ligero que el aire y mueva sus extremidades para controlarlas. O tal vez sea otra cosa. Lo que sí es que el video nos dice que es físico, que está en el lugar, que produce sombras, que recibe luces y que los perros lo detectan. 4 perros que están en la zona. Y bueno, con esto ya completamos lo que es la forma o algo similar a lo que estábamos viendo. No podemos ver el color porque es casi imposible, pero podemos ver los reflejos. Y hay reflejos en muchas partes. Algo como lo que se ve aquí. Entonces, tal vez es metálico o tal vez está generando los reflejos. No lo sé.
Es muy interesante. Necesitamos hacer más análisis, más estudios de esto. Y bueno, todo se lo dejo a su criterio. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Qué creen que puede hacer? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Eh, bueno, hemos visto la mayor parte de los detalles que tienen estos videos. Espero que tengan su opinión, que hayan formado un criterio sobre todo lo que les enseñé y me digan si es cierto o si no, o si estoy omitiendo detalles, también que me lo digan. Espero les haya agradado todo este relajo, pero es muy importante desglosar todos los elementos de unos videos tan buenos de este tipo y no dejarlos pasar y no dejarlos perder en el olvido, porque es posible que sean evidencias de algo más que muchos han visto y nunca han podido grabar. Muchas gracias y hasta luego.